Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Programa 458 de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Y bueno, en el programa del día de hoy tenemos muchísimos temas para abordar. Estamos a 11 días de las elecciones. 11 días de las elecciones donde hay una recta final. En esa recta final están los dos candidatos hacia el balotaje. Hay una serie de encuestas en la cual a este momento le están dando ganador a Mauricio Macri, pero sin embargo hay unos datos relacionados con las encuestas. Y esos datos principalmente lo que están marcando, por ejemplo, en el día de hoy, Página 12 sacó una encuesta de Hugo Aime y esta encuesta marcaba que la diferencia original, apenas se conoció el resultado de la provincia de Buenos Aires, me refiero cuando Daniel Scioli gana por aproximadamente 3 puntos, exactamente 3 puntos con Mauricio Macri. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se produce la derrota del Frente para la Victoria. Entonces viene con todo un arrastre triunfalista Mauricio Macri, donde la diferencia de la intención de voto en ese periodo era aproximadamente de 7 a 10% de acuerdo a la encuestadora. Una de ellas, y me estoy refiriendo a Hugo Aime, mencionó que le daba un 7,3% y la diferencia se redujo a 3,8%. Y en definitiva, también quiero contrastar la información con otras encuestas, por ejemplo, que publicó el diario La Nación, y me refiero a la encuesta de Poliarquía, donde sí le da 8 o 9 puntos de diferencia a Mauricio Macri por encima de Daniel Scioli. Tenemos que también en las encuestas analizar varios abordajes, más en un antecedente histórico que es el balotaje. Primero, la encuesta que publica La Nación y también que publicó Clarín, se trata de encuestas telefónicas, ¿sí? Hay que ver si la encuesta telefónica en un escenario de balotaje tiene la verosimilitud que tiene una encuesta de terreno. La toma, el tamaño de la muestra fue la que hizo el diario La Nación, que le da 9 puntos de diferencia sobre 800 casos. La otra encuesta, me refiero la que realizó Hugo Aime, ya directamente se focalizó en trabajo de terreno, en la entrevista personal sobre 1.600 casos, y lo que marcó es tendencias, que se achicó la diferencia, pero siempre aparece como primero en la intención de voto Mauricio Macri. La analogía es, hay una recta final, faltan 11 días para el balotaje, y acá cualquier movimiento tiene efecto exponencial, tiene efecto multiplicador. Si un antecedente histórico en nuestro país, este balotaje, y es un antecedente histórico en muchos aspectos, ¿sí? Y cuando digo muchos aspectos, ¿qué es lo que está pasando con las campañas políticas o con la campaña electoral? Y bueno, lo que está pasando es a quién tienen que atraer mayoritariamente, al votante de Sergio Massa, ¿sí? Para hablar en términos generales, Daniel Scioli 9 millones de votos, Mauricio Macri 8.500.000 votos y Sergio Massa 5.400.000 votos. Sobre esos 5 millones se están orientando en sus propuestas comunicacionales los dos candidatos. Y cuando digo se están orientando, vemos y centramos con la campaña en sí. Y ahí vamos a empezar a tener abordajes de índole económico, de índole política y cuestiones de fondo. Y yo digo algo, han criticado varios medios de comunicación, algunos planteando patologías, que la presidenta de la Nación tiene una conducta bipolar, ¿no? Y yo les quiero decir, la campaña que hace el Frente Cambiemos tiene una tendencia a la bipolaridad. ¿Y por qué digo esto, que la campaña que hace el Frente Cambiemos tiene una tendencia a la bipolaridad? Porque lo que le comunican a ustedes, lo que me comunican a mí, lo que le comunican a toda la gente, son las cuestiones de forma, solamente en las formas. Lo escuchamos a Sturzenegger, a Federico Sturzenegger, que Jaime Durán Barba le dijo, no digas lo que vas a hacer, porque si explicas las consecuencias la gente no te va a votar. Pero sabemos que todos tienen un manual de forma y dentro del Frente Cambiemos respetan ese manual de forma, en definitiva vender buena onda, vender formas. Inclusive se plantea de alguna manera una contracultura, ¿sí? Una contracultura. ¿Cómo puede ser que quien habla de cuestiones de forma, de fondo, ¿sí?, de pronto no tiene la misma receptividad de aquel que habla de cuestiones de forma? ¿Por qué digo cuestiones de fondo? Por ejemplo, ya Daniel Scioli fue específico con el mínimo no imponible. Subir
la escala del mínimo imponible. Ya Daniel Scioli fue específico en mencionar, por ejemplo, el tema del reintegro del IVA a los jubilados. Implica un aumento a los jubilados del poder adquisitivo. Y así podemos comentar un montón de datos. Por ejemplo, todas las leyes en las cuales el Frente Cambiemos votó en contra. Y votó en contra de manera sistemática. Realmente, YPF, asignación universal por hijo, ni hablar de la opinión con respecto a las universidades privadas. Y las leyes laborales que sancionaron desde el Frente para la Victoria para castigar a aquellas empresas que hacen discriminación salarial con la mujer. Y el Frente Cambiemos directamente o no se presentó o se ausentó en la votación, y seguimos con la enumeración de leyes laborales, entre ellas la ley Banelco. No sé si se acuerdan la ley Banelco. Y hay una persona que también está dentro del frente que integra Macri, hay una persona de esa época que está en la actualidad, que ya fue designada diputada y que participó de la ley Banelco. ¿Se acuerdan la ley Banelco? Los contratos basuras, los contratos de flexibilización laboral. Bueno, todo esto, por eso digo, la campaña tiene un componente de bipolaridad. Por un lado, una campaña donde se trabaja en las formas y tiene buen resultado, ¿sí? Y tiene buen resultado. Ustedes harán su análisis. Y otra campaña que trabaja en el fondo de la cuestión, la recuperación de los salarios. Y un tema ya para ir abordando los temas económicos. Cuando escuchamos a un Alfonso Prat-Gay que dice en qué va a afectar de manera inmediata una devaluación, si quieren llamarlo mega, o una devaluación abrupta en los precios, y bueno, salieron a contestarle todos, economistas, periodistas y demás. Y esto nos va a explicar, un integrante del programa de hoy, un columnista del programa de hoy, me refiero a Mariano Kestelman, así que ya lo estoy saludando, Mariano. Ya estoy planteando uno de los interrogantes, ¿no? Las declaraciones de Alfonso Prat-Gay y el tema de la devaluación y de alguna manera naturalizarlo, que es algo a ser normal, que no va a afectar a la gente. Te propongo que nos clarifiques a todos los efectos que puede tener una devaluación que no sea gradual, inmediata y de alguna manera que pareciera que quiere dar un efecto sorpresa, un efecto de buena onda a los mercados. Pero hablando de Alfonso Prat-Gay, también Alfonso Prat-Gay, ¿cómo podemos decir? Hizo referencia de manera implícita con una conducta clasista a la barbarie santiagueña. ¿Por qué dijo o por qué menciona la barbarie santiagueña? Porque dijo, no sea cuestión que en el 2020 venga como presidente una persona que nadie sabe de dónde se formó, de una provincia chica, que tengan pocos habitantes y resulte ser presidente de la nación. Y esto marca también una cultura clasista, ¿no? Y ni hablar el Papa Francisco, cuando se ve con Evo Morales, y hace referencia y pide disculpa a todas aquellas personas autóctonas, en este caso me refiero principalmente a los indígenas, a las culturas nativas que había en Bolivia, ¿sí? Y de alguna manera tienen un presidente de origen en Bolivia, y un presidente que hasta fue halagado por Angela Merkel. Fíjense qué paradoja se da en la República de Bolivia. Pero volviendo a lo que dijo Alfonso Prat-Gay, a ver, vamos a repasar, pero muy poquito de historia. Juan Martín Miguel de Güemes, salteño, bueno, un prócer, y lo que representó para la independencia de nuestro país. Independencia que no solamente era política, independencia que era económica, y los salteños lo saben muy bien. Pero si quiero cambiar de ángulo, ¿dónde nació José de San Martín? En Corrientes, aquella provincia que dice que es muy pequeña y que el día de mañana puede haber un presidente en nuestro país. Palabras de Alfonso Prat-Gay, y ni hablar de Juana Zurduy, boliviana, ¿no? Entonces realmente marca este sesgo de esta campaña bipolar, donde la forma todo vale, ¿sí? Y de pronto, ¿qué pasa con las cuestiones de fondo? Por eso digo, se habla del Frente Cambiemos, ¿cuáles son las propuestas económicas? ¿Hay claridad o hay una serie de indicios que lanzan al mercado para que el mercado lo coopte y monitorear cómo reacciona el mercado? Bueno, pero también vamos a pasar a temas internacionales, a ver si lo podemos tomar ahora a nuestro compañero Hernán Villar. Así que Hernán, muchas gracias también por estar acá en Proyecto Federal. Y en temas internacionales, a ver, tenemos
un panorama bastante completo y complejo, ¿sí? Por un lado, el tema de España y la independencia de Cataluña, ¿no es cierto? No sé si, si de alguna manera tiene alguna simetría o asimetría con unitarios y federales en nuestro país, pero la independencia de Cataluña. Después, por otro lado, tenemos temas más humanitarios, que es lo que está pasando con Rusia, Siria. Y otro tema también que tiene connotaciones económicas es el tema de China y Taiwán. ¿Te parece que abordemos esos temas? Bien, adhiero que es complejo, vamos a ver si es completo el análisis. No, todo el análisis de Hernán Villar es completo, pero bueno, todo requiere un alto índice de complejidad. Bueno, yo ya les propongo que escuchemos a las instituciones que nos auspician y ya, en instantes, comenzamos con Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, acá me comentaba nuestro columnista Mariano Kestel, estuviste duro, pero la realidad es, yo principalmente hice mención a los aspectos de comunicación, porque los aspectos de comunicación, cuando vemos a un Stutzenegger que dice, mire lo que me dijo el asesor, porque él viene de una, o sea, vos no estás en la misma escuela económica de él, pero sin embargo es un profesional capacitado, científico, por más que no coincidan los abordajes, pero dicen, mire lo que me dijeron, que no le cuente la verdad a la gente porque si no esto va a afectar a salarios, etcétera, etcétera. Y esto es un poco también lo que pasa en la campaña. Cómo en la campaña no te enganches, no te enrosques y no hables las cuestiones de fondo. Por eso, bueno, hablando de cuestiones de fondo, estás vos, para contarnos, bueno, las cuestiones de fondo, una devaluación abrupta, ¿no es cierto?, no gradual, ¿qué efectos provoca? A ver, en los jubilados, en los trabajadores y también en el precio de los alimentos, porque dicen que no va a tener impacto en el precio de los alimentos. Sí, primero concuerdo con tu visión al comienzo. No hay que dejar pasar la visión discriminadora de sujetos como Prat Guy en relación a la gente del interior del país, de las provincias, de Santiago del Estero, de la provincia que sea, una visión unitaria, mitrista, segregadora, no me parece para nada bien, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, el análisis económico que hace, como vos decías también en la introducción del programa, fue rechazado por todos los analistas económicos de todos los sesgos políticos que dejaron en desnudo que Prat Guy o se equivoca feo o tiene mala intención. Yo me parece que una persona que progresó tanto en la profesión siendo economista del JP Morgan, creo que tiene mala intención. Porque suponer que una devaluación como la que estaba planteando, llevar el tipo de cambio al nivel que está el tipo de cambio ilegal, blue, que está cerca de los 16 pesos, no va a tener efectos sobre los precios, es demasiado iluso. Me parece que, y decir que los precios ya ajustaron al blue es irreal también, porque los precios de las exportaciones, de las importaciones que Argentina realiza, se pactan a la cotización oficial. Un argentino que viaja al exterior paga, cuando compra cualquier cosa en el exterior, el tipo de cambio oficial más un recargo del 35% que si después declara ganancias, se lo reintegran. O sea, paga el tipo de cambio oficial.
más el costo financiero que pueda tener entre que la AFIP le reintegró el dinero y realizó la operación. La Argentina exporta e importa bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios para la producción por más de 100.000 millones de dólares por año. Entonces, suponer que esas operaciones se realizan a 16 pesos, bueno, es tener una mirada muy extraña de la economía o sesgada a favor de ciertos sectores. Si el tipo de cambio oficial se moviera en esa proporción que anunció el expresidente del Banco Central, lo que sucedería en la economía argentina sería una estampida de precios. De hecho, ya las declaraciones de Prat Gay generaron que los precios del trigo, de la harina, ya estén aumentando. En la última semana aumentaron 23%. En la Bolsa de Comercio, sí, las acciones de Molinos Río de la Plata, que es la principal compañía del sector, aumentaron un 33% desde que Prat Gay dijo que iba a devaluar. Entonces, evidentemente los precios se van a mover, tanto por expectativas como por la realidad, porque quien tenga que importar algo no va a pagar el tipo de cambio a 9,60, va a tener que pagar un tipo de cambio mucho más alto. Si es de 16 pesos, bueno, ese mayor costo después se lo va a tratar de trasladar al consumidor. Consumidor que puede ser un trabajador, un pensionado, un jubilado, un desocupado, y si se lo trasladan, bueno, va a perder poder adquisitivo, obviamente. Entonces, ese tipo de suposiciones de que no van a tener impacto son muy extrañas. O simplemente están tratando de defender el interés de algún grupo de poder, en particular los grupos exportadores. Los exportadores, tanto agrícolas como industriales, o de cualquier sector, también un sector de servicios. Si Argentina devalúa y modifica el tipo de cambio y eso no implica inmediatamente un aumento de salarios, de jubilaciones y de pensiones, bueno, van a licuar sus costos internos y van a tener mayores niveles de rentabilidad. Déjame interrumpirte un segundito. Porque casualmente yo te pregunté por el tema del gradualismo en una devaluación y hacerlo de manera abrupta. ¿A qué voy con esto? Todos los procesos que fueron de manera abrupta, por ejemplo, la especificación asimétrica, los beneficiados fueron los grandes grupos económicos. Si hay una devaluación abrupta, digo yo, suponete que no se ponen en contra de las paritarias, pero se demoran las paritarias. O sea, un proceso de demora de 6 meses, con una devaluación abrupta y un arrastre de precios internos. Obviamente va a provocar una pérdida de poder adquisitivo del salario. Por supuesto, cuando hay un movimiento de precios, los ganadores, para identificar a los ganadores, no solamente te tenés que fijar qué sectores pudieron aumentar más sus precios, sino en qué momento lo hicieron. El que logró aumentar sus precios inmediatamente cuando se produce la devaluación, seguramente va a sacar una tajada mucho mayor que el que llegó al final. Tanto por magnitud, nosotros estamos acostumbrados a ver los precios, qué precios aumentaron más en términos de magnitud, pero también la temporalidad es fundamental y un trabajador para negociar paritarias tiene que esperar hasta que el acuerdo por convenio que ya se cerró se vuelva a abrir, a menos que pueda generar una presión sindical tal que permita que la patronal se siente y negocie nuevamente. Pero en un gobierno del PRO yo veo que ese tipo de situación van a estar mucho más a favor de la gremial empresaria que de los sindicatos de los trabajadores. Pero bueno, son especulaciones. Por lo menos son especulaciones que hago yo en relación a lo que el PRO ha votado en el Congreso de la Nación, como también vos y lo que no ha votado, y lo que no ha votado también. Exacto. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo se comportó? Voy a abordar un tema para darle participación a nuestro compañero Hernán Villar, pero para que ambos participen, pero para pasar a lo político, porque obviamente Hernán Villar no solamente acá está presentado como columnista de temas y especialista en temas internacionales, pero sí te voy a preguntar algo vinculado a la política o qué es lo que opinás con respecto a esto. Y es lo siguiente. A ver, vos dijiste Alfonso Prat Gay, JP Morgan. O sea, cuando hablamos de JP Morgan tenemos que hablar de cuestiones de evasión fiscal, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, uno de los temas que pasó por ahí. Por otro lado, también Alfonso Prat Gay, si no mal recuerdo, también manejó las cuentas de Amarita Fortabat, que estuvo casualmente relacionado con las cuentas del HSBC. Pero yo voy a esto, y te voy a dar otros nombres. Aranguren, y me refiero a Shell, y que dice que no hace falta el autoabastecimiento en YPF. Por otro lado, también un CEO
que tuvo Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo de desarrollo social, ¿no es cierto? Y te puedes imaginar que ocupaba un cargo en AFJP máxima, ¿no es cierto? Y cuando nos referimos a este tema de los gerentes, de los CEO y demás, si yo tomo, por ejemplo, la cultura francesa, que sabemos que en la política va alternando entre la izquierda, la derecha, después Hernán va a completar mejor este análisis. Pero hay profesionales que se forman para administrar empresas públicas. A esto voy. Se está vendiendo, y esto va para ambos, se está vendiendo o comentando o comunicando, convenciendo, vamos a elegir los mejores CEOs que tenemos incluso en el exterior para que manejen las empresas del Estado. Y un CEO exitoso, y no voy a dejar de discutir que muchos pueden ser exitosos por una empresa privada, no necesariamente son por una empresa del Estado. Y ahí va la pregunta de ustedes, porque yo digo, un CEO le dice al privado, no me dan los números, y dicen, ajustemos acá, uno de ellos es salario. Pero en el Estado no se actúa así. A ver. No, sí, sin lugar a dudas. Hay intereses entrecruzados, contrapuestos. Imagino un gerente de una empresa que pasa a regular, por ejemplo, las importaciones. Y proviene de determinado grupo de poder económico. Si está regulando las importaciones, seguramente algún recuerdo le va a quedar de sus patrones previos y va a hacer favores o no. Y si no hace favores, y si el gobierno cambia de signo, que no va a trabajar más para ese grupo empresarial, es medio complicado, medio delicado. Y en la Argentina siempre el entrecruzamiento entre sector privado y sector público no fue del todo transparente. Después vamos a hablar de ese tema porque también es muy importante. Me dejaste la pelota picando, pero le voy a dar acá participación a Hernán. Hernán. Pienso que en toda América Latina es así. Me parece que inclusive la visión liberal en todo el mundo es distinta con los países considerados periféricos, ¿no? Sí. Un liberal norteamericano nunca apoyaría una dictadura militar, por ejemplo. Bien. Y acá los liberales en la Argentina, sí. La alternancia que vos nombraste en Francia es bastante particular también, justamente con Francia. Francia tiene una tradición de tener una escuela que forma a los políticos. Bueno, pero ahí está el tema. A ver, la pregunta, él abordó el caso de la dependencia acá cuando viene al privado, pero la pregunta que te hago desde la gerencia, desde la gestión, desde la conducción. Decir que alguien viene al sector privado para manejar lo público no es garantía de eficiencia y eficacia. No sé si lo ves vos de esa manera. No, es un discurso que inclusive quedó anquilosado, quedó pasado en el tiempo. En los 90 había un yeite más con eso, liberar los mercados, los presidentes eran más cancheros también en todos los formatos. No funcionó. De hecho, Chile hace poco tuvo la experiencia con Piñera, que como empresario era muy importante, es el dueño de LAN, dirigía el Colo-Colo, uno de los clubes más importantes de fútbol, y como presidente no funcionó, no llegó a hacer pie. Me parece que lo que se viene tiene que ser algo nuevo, un poco más en el medio de las dos cuestiones, y son los desafíos que tiene la región y por supuesto que tiene la Argentina también, pero acá esa alternancia francesa no ha sido de la misma manera. Y es muy profundo de analizar, ¿no? Habría que ver el concepto de nacionalismo y demás. Un francés tampoco saca mucho la plata al exterior, invierten en su propio país. Acá en general las experiencias no han sido de las más positivas, ¿no? Bien, pero tomé muy importante, ¿no? Los datos que nos estás pasando, el tema de tener una combinación entre lo público y lo privado y no vender como se está vendiendo ahora. Si se está instalando y ya de alguna manera buscan que lo internalicen, digan, van a venir los CEO del mundo, los del sector privado y van a manejar muy bien al Estado. Yo les doy mi opinión personal, van a seguir manejando muy bien lo privado. No sabemos cómo manejar el Estado y por eso hay universidades que forman para la gestión en el Estado. Y obviamente combinar la experiencia de ambos también es subjetivo, en mi opinión, pero combinar la experiencia de los que estuvieron en el sector privado y los que estuvieron en el sector público va a dar mayor valor, porque la visión no es la misma. La visión, la misión, los valores, los objetivos no son los mismos, ¿no es cierto? La manera de negociar, ¿no? Un Estado no es una empresa. El Estado tiene un montón de necesidades. Me parece que ese discurso no va. Sorpresivamente acá en la Argentina la disputa es justamente con dos modelos, uno mucho más político, con mayor presencia del Estado, y otro mucho más liberal. Pero no ha funcionado. En el mundo este debate está un poco desfasado, ¿no? Quedó más en la década de los 90. Bien. Bueno, ahora vamos a un corte y continuamos con más Proyecto Federal.